Hola, mi nombre es Itlali Morán y en este podcast voy a hablar sobre las 4 evidencias realizadas durante el semestre que van desde la colonización, las independencias hasta la Guerra Fría, el neoliberalismo y los problemas políticos contemporáneos. Lo que pretendo en este podcast es explicar de qué trató cada evidencia, lo que aprendí al realizarlas y cómo me ayudaron a comprender mejor los procesos históricos, políticos y sociales del continente americano. La primera evidencia que realicé fue una presentación grabada basada en 4 lecturas relacionadas con la historia de América Latina y el proceso de formación de los Estados-naciones. La primera de estas 4 lecturas se llamó La nueva historia descolonizada de América, donde aprendí sobre el planteamiento del continente y cómo actualmente busca analizar la historia desde la perspectiva más eurocentralista, reconociendo la importancia de pueblos originarios y sus aportaciones culturales. En la segunda lectura, que fue Historia de América Latina, la era del imperio, donde se explicaba que potencias europeas influyeron política y económicamente en América Latina durante el siglo XIX. También se habló del imperialismo y cómo las naciones latinoamericanas enfrentaron problemas de dependencia económica. La tercera lectura trató sobre las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos. La cuarta y última lectura fue acerca de las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, donde se analizó cómo México pasó de lograr su independencia a ser dependiente de otros países a nivel político y económico, como países como lo son Estados Unidos y países europeos. Con esta evidencia comprendí los antecedentes históricos de América Latina, así como los procesos de colonización, independencia y cómo la política exterior influye en la formación de los países actuales. La segunda evidencia consistió en realizar diferentes infografías sobre diversos acontecimientos del siglo XX. Uno de los principales temas fue el análisis del artículo El día que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos, relacionado con el telegrama Zimmermann de la Guerra Mundial. Con esta evidencia comprendí que Alemania quiso hacer que México entrara en guerra con Estados Unidos para también así poder, pues no sé la verdad, o sea, no sé qué querían lograr genuinamente, pero también aprendí sobre las consecuencias diplomáticas de este hecho. En esta evidencia también se habló sobre la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Cómo este suceso transformó el orden político, económico, internacional. Otro tema importante fue la participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Con esto descubrí que varios países latinoamericanos apoyaron a aliados mediante recursos, soldados y cooperación estratégica. Además, investigué sobre la creación de organismos internacionales como lo son la ONU o la OEA. Esto me ayudó a comprender que estas instituciones surgieron con el objetivo de promover la cooperación internacional, la paz y la seguridad entre países. La evidencia me ayudó a practicar mis habilidades de resumir toda la información, pero de manera visual, y sinceramente necesitaba eso. Además de entender la importancia diplomática de los organismos internacionales en la historia contemporánea. La tercera evidencia consistió en hacer ensayos sobre temas relacionados con la Guerra Fría y los conflictos políticos de América Latina. Los principales temas fue la Revolución Cubana, donde aprendí cómo Fidel Castro transformó el sistema político y económico de Cuba. También aprendí sobre cómo esto impactó las relaciones internacionales de América. También analicé la exclusión de Cuba de la OEA, la crisis de los misiles del 62, que también cómo fue considerada uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría por la guerra por el enfrentamiento que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Otro de los temas importantes que se analizaron fueron los golpes de Estado y la militarización de América Latina. Estudié cómo varios gobiernos militares tomaron el poder en países de Sudamérica, Centroamérica durante la Guerra Fría.
De igual manera, investigué sobre la Operación Cóndor, que fue una estrategia de cooperación entre dictaduras latinoamericanas para perseguir opositores políticos. Finalmente, analicé la Guerra de las Maldivas encabezada y el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, que si Pinochet comprendido las consecuencias sociales, políticas y de derechos humanos que dejaron estos acontecimientos. Esta evidencia me ayudó a mejorar mi capacidad de análisis y reflexión crítica, además de que me ayudó a comprender cómo la Guerra Fría afectó profundamente a América Latina. Por otro lado, la evidencia número 4 estuvo relacionada a temas contemporáneos relacionados con el neoliberalismo y el comercio internacional. También la situación política actual de América Latina. Uno de los temas más importantes fue el consenso de Washington y el neoliberalismo. Aquí aprendí cómo estas políticas económicas promovieron la privatización y apertura comercial y la reducción de intervención en estados de economía. No sé si se me entendió bien, pero y la reducción de la intervención del Estado en la economía. Lo siento, a veces me pega mucho la dislexia. También estudié el cambio del Telecán al Temec y cómo este tratado comercial modificó las relaciones económicas entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema relevante fue la polarización política entre América Latina y los conflictos en países como Venezuela y Nicaragua. Y analicé cómo ciertos gobiernos han evolucionado hacia modelos autoritarios y las consecuencias sociales y económicas que esto ha provocado. Incluso investigué sobre la crisis del multilateralismo y los retos actuales de América Latina en temas políticos, económicos y diplomáticos. Esta evidencia me ayudó a relacionar muchos problemas actuales y comprender muchos problemas históricos con problemas actuales que la verdad me ayudaron a comprender muchísimo mejor la situación contemporánea de la región. Para terminar, quiero decir que las 4 evidencias me ayudaron a comprender la evolución histórica, política y económica de América Latina desde la colonización hasta la actualidad. Gracias a estas actividades pude desarrollar habilidades en análisis, investigación, redacción y reflexión crítica. Además, comprendí la importancia de los acontecimientos internacionales y cómo han influido en la realidad actual de los países latinoamericanos. Considero que estas actividades me fueron muy útiles porque la verdad me ayudaron a poder ampliar mis conocimientos sobre historia, relaciones internacionales, política exterior, entre otras cosas. Incluso me ayudaron a desarrollar habilidades que yo no tenía, como lo son el poder sacar información y ponerla en un cuadro comparativo, por ejemplo, o en un mapa conceptual que sinceramente se me complica mucho, no sé por qué. Pero con estas actividades, la verdad, sí lo trabajé. Pero también me ayudaron a comprender los desafíos a los que América Latina se está enfrentando actualmente. Muchas gracias por estar aquí escuchando una edición más de mi podcast.